Bien, buenas noches, maestro. En esta oportunidad me presento, mi nombre es Juana Carvajal y el día de hoy voy a hablar sobre la reforma agraria. Comenzaré explicando qué fue la reforma agraria y por qué esta podríamos considerarla como un beneficio o un lastre para el desarrollo peruano. En este caso, la reforma agraria fue implementada en el año 1969 bajo un lema bastante conocido que era el campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Esto representó un golpe de gracia para la vieja oligarquía terrateniente, quienes gobernaban en aquel entonces, pues, y eran dueños de muchas tierras donde el campesinado estaba esclavizado a trabajar con un sueldo miserable o en algunos casos solamente con recibir alimentos. Por eso es que podríamos decir que esto representa un golpe de gracia a la vieja oligarquía terrateniente y buscó saldar una deuda histórica con el campesinado. Sin embargo, existen algunos factores claves para poder determinar si fue realmente positivo o negativo. Bajo mi punto de vista, la reforma tuvo un impacto social liberador inmediato para el campesinado principalmente. Su diseño e implementación, basados en un modelo de colectivización estatal y una visión centralizada en la economía, resultó política y económicamente perjudicial. ¿Por qué? Porque debilitó la producción agrícola nacional, generó un grave endeudamiento estatal y propició un mayor control burocrático cuyos efectos negativos se sintieron con fuerza en las décadas subsiguientes hasta la actualidad. Es decir, podemos decir entonces que la reforma agraria fue desde un punto de vista social liberador inmediato para el campesino, que fue el lado positivo, pero los alcances fueron muchísimo mayores y trajeron un gran desastre a nivel político y económico, perjudiciales para nuestro país. Bien, entonces, a continuación brindaré algunos aspectos claves que son importantes también mencionar en ese sentido. A nivel político, por ejemplo. Se generó una estatización y un debilitamiento institucional. ¿Por qué estamos hablando de ello? El impacto político de la reforma agraria fue doble. Por un lado, liquidó el poder de la oligarquía agroexportadora. Es cierto, definitivamente los terratenientes, la oligarquía agroexportadora, se vino abajo por la expropiación de sus tierras. Un actor, este grupo, había actuado históricamente frenado los procesos de modernización y democratización. Por otro lado, tenemos también que se consolida el poder del Estado militar a través de la cooptación de las estructuras agrarias. Entonces, tenemos aquí algunos aspectos negativos que nos trae esta reforma agraria. Además, cabe mencionar que la reforma agraria que tanto se voceaba, en la que le iba a entregar a los más pobres las tierras que habían trabajado, pues no entregó de forma individual la mayoría de tierras a los campesinos, sino que la adjudicó a grandes empresas asociativas controladas por el Estado. Empresas cooperativas agrarias de producción, las famosas CAP, y las sociedades agrícolas de interés social, las SAIS. Estas empresas cooperativas agrarias de producción y las sociedades agrícolas de interés social, pues no tenían la capacidad administrativa ni técnica a nivel agrario para poder realmente realizar algo en favor del campesinado con estas tierras expropiadas. Eso significó entonces que la toma de decisiones, la inversión y el manejo diario de las tierras quedaron en manos de estas tecnócratas designadas por el Estado y no de los propios campesinos quienes quedaron subordinados a la estructura estatal. Entonces, a nivel político, esto empieza también a mermar consecuentemente en el tema, en el factor económico de nuestro país. Pues bien, un aspecto económico importantísimo aquí es la caída de la productividad y el endeudamiento. La transferencia forzosa de la productividad, la falta de inversión tecnológica, la inexperiencia en la gestión colectiva, llevaron pues a una caída notable en la producción agrícola. Es decir,
La producción, que era la mayor de los 13 principales cultivos de nuestro país, bajó en un 18% a partir de 1971. Lo más grave de esto fue la afectación de la productividad. Entre el año 1970 y el 1980, el Perú pasó de tener el índice más alto de contribución en la productividad al crecimiento del PBI agropecuario en la región, a contribuir negativamente. Pues esto también significó que la canasta familiar se incrementara. Pues si antes no se podríamos decir que también va a la par con lo social. Si antes la canasta alimenticia equivalía a 27 horas de trabajo, en el campo, en el año 1971, requería pues de 89 horas de trabajo para el año 1985, lo que hace que el bienestar del campesino se vea afectado. Bien, a nivel social, ¿qué podemos decir a nivel social? La reforma agraria, de forma irrefutable, fue un acto de justicia para el campesinado y obviamente les devolvió el hecho de ser valorados, les devolvió la dignidad y de eliminar completamente la servidumbre y las relaciones semifeudales que se habían formado en nuestro país a raíz de estos terratenientes de oligarquía. ¿No? Que obviamente principalmente su principal poder estaba en la sierra y parte de la costa. La liquidación de esta clase terrateniente fue un paso esencial para la modernización social y para terminar con este tema de servidumbre que pasaba por aquel entonces el campesino. El principal logro fue la erradicación del sistema de haciendas y la consecuente liberación de miles de campesinos de la opresión y el maltrato secular que vivían bajo el latifundio. En definitiva, esto es un aspecto bastante importante para el factor social. Pero pese a estos indicadores, el campesinado bajaron considerablemente en el mediano plazo a nivel económico, ya lo explicaba hace un momento. El Perú pasó a tener entonces una de las mayores tasas de nutrición en la región, un trágico revés para una reforma que buscaba la justicia. Y obviamente es irónico porque se supone que todo este tema agrícola los iba a beneficiar, pero al final les trajo repercusiones a los mismos campesinos de manera muy negativa. Bien, entonces, en conclusión, podríamos decir que la reforma agraria fue de 1969 fue un catalizador necesario para desmantelar un orden injusto y oligárquico. Sí, definitivamente, injusto para el campesino, cumpliendo con esta obligación ética de liberar al campesinado de la servidumbre. Sin embargo, se vio opacada esta reforma agraria debido al fracaso en el diseño colectivo que buscaba administrar las tierras, las hectáreas expropiadas para bueno, beneficiar más en mediano o largo plazo al campesinado. Pero lastimosamente, al haberse creado las CAP, las IAS, que no supieron manejar efectivamente estos recursos, pues trajeron abajo esa reforma que quería beneficiar al campesino y también generó una gran deuda, un endeudamiento que impidió la generación de riqueza y bienestar a largo plazo. Entonces, podríamos decir que esta reforma agraria no fue para nada positiva a nivel económico, ¿no? Ni a nivel político. Sin embargo, a nivel social generó grandes cambios para esas personas que dejaron de ser servidumbres por la oligarquía terrateniente. Eso es todo lo que puedo explicar. Muchísimas gracias.